Considere la siguiente pregunta. Un gas ideal se somete a un proceso cíclico mostrado en la figura, que es esta de acá, siguiendo la secuencia A, B, C, A. Ojo, aquí el gráfico es presión versus temperatura. Se pide dibujar un diagrama PV para este ciclo e identificar las etapas durante las cuales se absorbe calor y aquellas en las cuales se emite calor, y se nos pide cuál es el resultado completo del ciclo en función de energía interna, calor y trabajo. Para esto vamos a necesitar la primera ley de la termodinámica, la ecuación del gas ideal. La idea es, a partir del gráfico de presión versus tiempo, deducir cómo debería ser el gráfico de presión versus volumen. A continuación resolveremos este interesante problema. Veamos primero qué pasa entre A y B. ¿Se fijan? Aquí tenemos que A y B sigue una línea o una función lineal que relaciona la presión con la temperatura. Se puede apreciar que la presión es igual a una constante proporcionalidad K, que sería la pendiente de esta recta, por la temperatura. Si analizamos la ecuación de gas ideal, nos va a quedar que la presión por el volumen es igual a N por R por T. Despejamos la presión, nos va a quedar N por R por T partido en B. Y aquí podemos ver de dónde vendría esa constante K, que sería N por R partido en B. Esto de acá sería la constante K. Ahora, para que esto sea posible, para que K sea constante, el volumen tiene que permanecer constante. Para que K sea constante, el volumen debe permanecer constante. Por lo tanto, eso obliga a que el proceso sea isocórico, donde además tenemos volumen constante, aumento de presión. Entonces, esta porción de acá se va a relacionar directamente para el gráfico PV en esta porción de acá, a volumen constante. Con eso tenemos ya convertido lo que es el proceso desde el estado A hasta el estado B. Ahora, para ir del estado B al estado C, aquí tenemos a temperatura constante, por lo tanto sería un proceso isotérmico, que se representaría en el gráfico PV como una cosa como la que se muestra acá. Si analizamos la ecuación del gas ideal, vemos de que aquí tenemos una disminución de presión. Si disminuye la presión, tiene que aumentar el volumen, lo que es coherente con lo que tenemos acá. Por lo tanto, esta parte de acá se corresponde con esto en el gráfico PB. Realmente, para el proceso entre los estados C y A, tenemos presión constante, por lo tanto esto es isobárico. Del análisis podemos establecer una relación entre volumen y temperatura a partir de la ecuación de gas ideal, y vemos que como disminuye la temperatura, en consecuencia tiene que disminuir el volumen. Por lo tanto, tendríamos que tener una cosa así como la que se ve aquí hasta llegar al punto A. En consecuencia, esta parte de acá, en el diagrama PT, se traduce en esta de acá en el diagrama PB. Y con eso tenemos ya armado el diagrama PB. Con el análisis anterior podemos ver qué es lo que pasa en términos de calor y de trabajo y energía interna. Como es un proceso cíclico, entonces para el proceso entero el cambio de energía interna es cero, por lo tanto el calor total va a ser igual al trabajo. O sea, en este proceso va a entrar calor al sistema y ese calor se va a ir directamente a trabajo. Ahora, para el proceso entre A y B, tenemos que el proceso es isocórico, por lo tanto aquí no hay trabajo, y por lo tanto el cambio de energía interna, que va a estar relacionado con aumento de temperatura, va a ser igual al calor. Y como es mayor que cero, podemos decir tranquilamente de que entre A y B entra calor por acá, entre A y B. Esto está de más. Entre B y C tenemos lo siguiente. Como es proceso isotérmico, el cambio de energía interna en esta parte va a ser cero, por lo tanto el calor va a ser igual al trabajo. Para esta parte, voy a tachar el área. Esta área de acá sería el trabajo BC, que sería mayor que cero. Por lo tanto, podemos decir de que entre BC entra calor. O sea, entra calor en A y B y entra calor en BC. Esto también está de más acá. Problemas de edición, disculpen. Y finalmente, entre el estado C y el estado A, vamos a tener un cambio de energía interna que va a ser igual al calor menos el trabajo. Acá tenemos lo siguiente. Como este es un proceso cíclico, la suma de la energía interna entre A y B y la energía interna entre C y A tiene que ser cero. Por lo tanto, el cambio de energía interna entre C y A va a ser negativo, pues es menos el cambio entre A y B, que es positivo. Por otra parte, esto de acá sería el trabajo
entre C y A, que sería negativo. Y vemos lo siguiente, de que en este caso el calor CA va a ser el cambio de energía interna CA más el trabajo CA. Como el cambio de energía interna es negativo y el trabajo es negativo, el calor es negativo. Por lo tanto, entre A y C sale calor. O sea, entre A y B entra, entre B y C entra y entre C y A sale calor. Con esto creo que hemos aportado elementos suficientes para analizar la situación, así que podemos darnos por satisfechos con el análisis.